¿Qué tal? Buenas tardes. En el video de hoy vamos a presentar un caso de paranoia que contradice a la teoría psicoanalítica, texto que Freud expone en 1915. En este texto, Freud va a desarrollar un caso que surge a partir de la visita de un abogado. Este abogado recurre a Freud buscando a alguien que tuviese más experiencia en este tipo de casos. De este modo entonces, este abogado le comenta que hacía unos días una muchacha de unos 30 años había acudido en busca de su ayuda a partir de las persecuciones que ella recibiría de parte de un hombre que la había movido a una cierta relación amorosa. En estos encuentros, comentaba ella, este hombre se habría aprovechado para tomar fotos de ella, lo cual implicaría ciertas dificultades, como por ejemplo su publicación y por lo tanto la posibilidad de que ella resultase echada de su trabajo. Si bien este abogado consideraba un tanto enfermiza esta idea, es decir, le resultaba difícil de creerla, de todos modos dice, bueno, me parece mejor si esto lo habla con Freud. Pasados unos días entonces, esta chica acude al consultorio de Freud y le cuenta la siguiente escena. Desde hacía varios años, ella trabajaba en un cargo de importancia en un gran instituto. No contaba con hermanos y vivía con su madre ya anciana. Su padre había muerto varios años atrás. En aquel instituto trabajaba también un joven hombre que en determinado día se acerca a ella tratando de establecer un vínculo amoroso entre ellos dos. Freud nos aclara que la posibilidad de un casamiento quedaba excluida para ellos. No nos aclara por qué, pero uno podría suponer seguramente que él ya estaba comprometido o casado con otra mujer. Sin embargo, él es capaz de convencer a esta muchacha de que se produjese un encuentro entre ellos. Pasados unos días entonces, ella lo visita en una casa de campo. Es allí, nos cuenta Freud, que, bueno, se dan los besos y los abrazos. Y una vez terminado este encuentro, estando ella aún en aquella casa, escucha un ruido que ella describe como un tic-toc. Vale decir, un pequeño ruido que venía, según ella, proveniente de una de las ventanas. Le pregunta a su compañero de qué se trataba esto y él dice posiblemente sea el ruido del despertador de reloj que se encuentra cerca del escritorio. Como complemento de toda esta situación, al retirarse de la casa de este joven, ella se encuentra con dos hombres que al pasar se secretean algo entre ellos, viendo ella además que uno de estos hombres contenía una cajita de madera. Inmediatamente, en el camino de regreso a su casa, se forjó la siguiente idea. Esa cajita bien podría haber sido una cámara fotográfica y ese TikTok que ella había escuchado habría sido el disparador de la cámara una vez que se pudo tomar la imagen que el joven con quien recientemente había estado quería fijar. Es a partir de ella entonces que ella acude al abogado para dirigir todas sus querellas y reproches a este compañero de trabajo. Estas mismas cartas son las que finalmente llegan a Freud. Y en este sentido Freud dice entonces, voy a hacer el juicio de este joven, es decir, que todo esto no se trataría ni más ni menos que de ideas enfermizas como propias. Más allá del interés por el diagnóstico de esta paciente, para Freud además había un fuerte interés teórico, ya que lo que él, junto con su círculo psicoanalítico, habían expuesto hasta allí, es que en la paranoia el sujeto se defiende de sus tendencias homosexuales, ¿sí? Tal como por ejemplo lo había explicitado en el caso del presidente Schreber, caso que más adelante vamos a tomar, y que además aquel que en la paranoia cobra la forma del perseguidor había sido alguien anteriormente amado, ¿sí?
cuestión que siempre tenía como raíz en común, es decir, esto de las tendencias homosexuales y el hecho de que el perseguidor fuese antes un amado, la elección narcisista de objeto, y que, por lo tanto, la tesis que tenía Freud hasta allí respecto al perseguidor era que el perseguidor era siempre del mismo sexo que la persona paranoica o aquel que se encuentra en la posición de ser el perseguido. De allí entonces el título con el cual presenta él este caso, es decir, un caso de paranoia que contradice a la teoría psicoanalítica, puesto que lo que nos encontramos aquí es una chica entonces que se defiende no del amor de una mujer, sino por el contrario, el amor de un hombre. Dada entonces esta situación, es decir, todo lo que se desprendía del relato de esta joven, hubiese sido para Freud lo más sencillo renunciar a la validez universal de esta hipótesis, es decir, de que hubiese un nexo tan estrecho entre la paranoia y la homosexualidad. Sin embargo, Freud propone que el no entendimiento de los paranoicos o de las ideas paranoicas dependía del hecho de que hasta aquel entonces no se les hubiese prestado la suficiente atención. Y es por eso entonces que él propone que se dé una segunda sesión a la cual esta chica accede por sobre todas las cosas por el miramiento, por la insistencia de su abogado. Es así además que este abogado dice que su presencia ya resultaba superflua y por lo tanto la segunda sesión se da únicamente con esta joven y Freud. En esta segunda sesión encontramos entonces cierta información nueva que le permite entonces a Freud una mayor comprensión de todo lo que estaba sucediendo. En primer punto, ella le comenta que los encuentros con este joven habían sido dos, no solamente uno, como ella había comentado en el primero. Vale decir, lo que había relatado ella entonces en aquella primera sesión correspondía al segundo encuentro con este joven. Es a partir entonces de aquí que ella le comenta qué es lo que sucede en el primer encuentro. Pero más que comentarle qué es lo que había comentado, ella le comenta lo que sucede al día posterior de este encuentro, donde ella le comenta a Freud que se encuentra con que este joven se dirige a la jefa de la sección de la gran empresa donde ella trabajaba, mujer a la que ella le destaca el siguiente rasgo: una mujer anciana de cabellos blancos. Freud decide sostener esta información, digamos, como que si fuese algo de suma importancia, ¿no? Una mujer anciana de cabellos blancos. Sería entonces, en el día posterior al primer encuentro entonces, que este joven, con quien ella se había visto, se dirige a esta anciana de cabellos blancos para mencionarle ciertas cuestiones relativas al trabajo. Sin embargo, ella no puede dejar de sospechar que él en verdad habría acudido allí para comentarle a esta mujer todo lo que había sucedido el día posterior. Por supuesto que a partir de eso, ella se dirige con los mayores reproches a este joven, siendo él, sin embargo, capaz de persuadirla de que lo que ella había interpretado no era así, al punto tal entonces de que se diese entonces un segundo encuentro, que es el que previamente habíamos comentado. Pasadas entonces estas dos sesiones, Freud se permite construir el complejo de Edipo en esta paciente. La anciana, de cabellos blancos, no sería ni más ni menos que un sustituto de la madre. Y el joven, a pesar de su corta edad, estaría ubicado en el lugar del padre. Con la construcción del complejo de Edipo, además, Freud logra evaporar la aparente contradicción que habría a su teoría psicoanalítica
del nexo existente entre la homosexualidad y la paranoia, puesto que con esto Freud descubre que el perseguidor original sería la madre, es decir, una mujer, y no un hombre como aparecía hasta este momento, marcándose entonces que la fuerza que tendría el nexo, la relación con un objeto del mismo sexo, coartaría entonces los empeños por conseguir un compañero de amor del otro sexo. Es entonces de este modo que la anciana de cabello blanco se convierte en la portavoz de las aspiraciones amorosas por la madre. Freud establece entonces, cuando una madre de algún modo inhibe las aspiraciones amorosas de una niña o su desarrollo sexual, está cumpliendo con una función que Freud considera normal, que tiene un asidero social y que además está influido por cuestiones inconscientes, pero que, ahora bien, será papel de esta niña en su devenir en la feminidad desasirse de esta autoridad. Si en algún punto ocurriese que esto no pasara o que esta capacidad quedase inhibida, lo que Freud entonces va a establecer es la influencia de un fuerte complejo materno que sigue empujando, marcándose entonces como en la contracción de una neurosis nos encontramos con aspiraciones contrarias y opuestas. Es decir, por un lado entonces, la idea de conseguir un objeto de amor del otro sexo y por otro lado, la fuerte influencia del amor por la madre. Lo que de algún modo nos hace pensar entonces la posición fálica que esta joven tendría respecto a su madre. Como marcábamos desde un principio, se sabía que esta joven era huérfana de padre desde larga data, y Freud nos considera autorizados a suponer que si esta chica se encontraba tan alejada del hombre o de los hombres, bien podríamos suponer entonces la preexistencia de un complejo materno, es decir, lo que estamos trabajando como la ligazón homosexual, en este caso hacia la madre. Por lo tanto, Freud no deja de sorprenderse en cómo esta paciente necesitó de un delirio paranoico para defenderse de lo que bien podría haberse considerado como un peligro, esto por supuesto bajo la visión del complejo materno, un peligro tal como el hecho de unirse a un hombre. Ahora bien, como reflexión final, Freud va a trabajar algo que tiene que ver con lo que él consideraba las fantasías primordiales con las cuales nos podemos encontrar en cualquier neurótico, ¿sí? Es decir, pegan a un niño, el fantasma de castración y el hecho de haber visto el comercio sexual entre los padres, que va a ser particularmente esta la que va a trabajar. Es decir, entonces, Freud va a decir, bueno, nada nos permite suponer que si no hubiese sido por el sonido, es decir, por esta contingencia, este TikTok que veníamos hablando previamente, el desencadenamiento paranoico no fuese a darse, sino que seguramente nos habríamos encontrado con una nueva contingencia que habría logrado el desencadenamiento. Pero esta cuestión del ruido es fundamental, porque con la cuestión del ruido se nos permite entonces suponer, al menos esto aparecería en el dicho de esta joven, de que habría otro que está espiando. Vale decir, la posición que el niño habría tenido al espiar, por ejemplo, espiar con las orejas, es una de las expresiones posibles que Freud utiliza del comercio sexual entre los padres. Hasta allí entonces lo que tenemos para trabajar respecto a este caso, es decir, un caso de paranoia que contradice a la teoría psicoanalítica, es decir, algo que en un primer punto a Freud se le presenta como un problema, pero a partir
de la construcción del complejo de Edipo en esta paciente logra resolver.